Bienvenido a Excavando la Palabra de Dios. ¿Sabe usted que la luz de un fósforo en una noche clara se puede ver a la distancia de más de 1 kilómetro? ¿Cómo debemos vivir en una sociedad tan oscura? Una sociedad tan rechazadora de Dios. Es como oscuro, pero nuestras vidas deben ser como el fósforo. ¿Cómo así? Vamos a ver 4 realidades en Tito 3, del 1 al 8. En breve comenzaremos. Oh, que amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Débil y cargado de cuidados y temor, a Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró, pues sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, Él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en Él confío yo. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vivimos en una sociedad pagana. Creo que es demasiado obvio a todos nosotros. Hemos pasado por un tiempo de fuerte influencia bíblica y cristiana, pero los efectos de aquella influencia en este momento se están decayendo. Las personas todavía asisten a cultos religiosos. Dicen que creen en Dios si les pregunta,
pero existe un ateísmo pragmático, una moralidad relativa a la situación. Parece que cualquier vestigio de cristianismo que todavía existe en nuestra sociedad es a lo mejor débil e inconstante, casi apóstata. Parece que vivimos más bien en una era post-cristiana. Queremos decir que somos cristianos, solo que no queremos comprometernos a lo que es el cristianismo en sí. Nuestro cristianismo se ha vuelto vacío, hueco, bonito por fuera, pero vacío por dentro. Claramente somos paganos, pero ponemos la máscara de la religión. Parece que la sociedad también ha adoptado una agenda anticristiana. Todo lo que es por definición bíblico o cristiano se está barriendo bajo estandartes de derechos o de una libertad moral, etc. Todo lo que una vez daba el fundamento de bien y mal, una moralidad bíblica y una norma divina, se han quitado. Moralidad bíblica es asaltado todos los días. El Dios de la sociedad es la libertad moral, la libertinaje. Materialismo, destrucción de la familia, males sexuales, drogas, educación pagana, son casi endémicos. Como sociedad hemos quitado todas las normas y ahora no podemos descifrar ni lo que es bueno ni malo y no podemos enseñar a nadie ni tampoco podemos controlar el comportamiento hasta de nuestros hijos. Los avivamientos de los 70, de los 80 se han vuelto en libertinaje y desenfreno en este siglo. Este siglo se ha descartado las Biblias, los libros de enseñanza cristiana, las conferencias de Biblia, los estudios bíblicos. Se ha sustituido todo lo digital en el Internet con todas sus influencias mundanas que nos vacunan contra la perversidad de pecado. Estamos cansados de la evolución de libertad hasta el punto que cualquier persona puede hacer lo que le plazca sin ninguna consecuencia. Estamos molestos que la perversión se legaliza, abiertamente rechazando la voluntad de Dios. Es una cosa tener pecado, pero es otra cosa definirlo como comportamiento humano aceptable. La situación es tan preocupante que tememos por nosotros mismos, pero mayormente tememos por nuestros hijos y nuestros nietos. Y lo peor está todavía por venir. La pregunta que quisiera proponer hoy es: ¿cómo debemos responder ante una sociedad tan pagana? ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Cuál es la respuesta apropiada para un cristiano y una sociedad pagana? Pablo contesta esta pregunta en Tito 3, 1 al 8. Es precisamente el asunto aquí. Tito está en la isla de Creta rodeado de una cultura corrupta y pagana. Las congregaciones cristianas están como islas de justicia en medio de una cloaca de paganismo. ¿Qué deben hacer? ¿Cómo podrían tener efecto en la sociedad alrededor? ¿Cómo podrían ser luz y sal? Nuestro deber no es impactar a nuestra sociedad. Eso no es nuestra meta. No es nuestra meta cambiar por fuera los valores, los morales, imponer su comportamiento o su conducta. Nuestro deber tiene que ver con su salvación. No podemos cambiarla por fuera. Se necesita un cambio interno. Es asunto de salvación. Y cada vez que la iglesia inmiscuye en la política, se produce un efecto negativo en su misión de evangelización. Detrás de nuestra proclamación de mensaje de salvación debe haber una manera de vivir, el tipo de vida que hace creíble nuestro mensaje. Es exactamente lo que Pablo nos ha dicho en los primeros 2 capítulos de Tito. Es importantísimo la manera que se conduce en el mundo. Queremos que el mundo sepa que Dios es un Dios que salva, que es un Dios que transforma a la persona. ¿Y cómo podemos convencerlos de ello? Por mostrarle nuestras vidas transformadas. Debemos mostrar el poder de Dios para salvar. En capítulo 3 de Tito,
Pablo exhorta a cómo debemos vivir entre personas que no conocen a Cristo. Cómo debemos vivir en nuestra cultura. Si el poder de Dios para salvar se manifieste, tiene que manifestarse entre cristianos y no cristianos por igual. Pablo supo lo que era vivir en una cultura totalmente pagana, un mundo de desigualdad abusiva y mortal. Supo lo que era una cultura de tiranos, dictadores arbitrarios, quienes eran matones además. Supo lo que era estar bajo liderazgo abusivo, estar inundado en una sociedad empapada de perversidad sexual. La gente pagaba impuestos onerosos, pagados a cobradores que eran extorsionistas, y si alguien se quejaba simplemente los mataba. Su mundo estaba lleno de terroristas, ejecutando los que habían actuado en su contra. Aún los judíos tenían los celotes, sicarios que portaban dagas y acercaron desde atrás a los oficiales en Israel y los mataban a puñaladas. La muerte y terrorismo estuvieron por todas partes. Pero en contraste, Pablo nunca dijo en ninguna de sus cartas, en ningún momento dijo, ahora, damas y caballeros, tenemos que reformar a nuestra cultura. Tenemos que imponer las virtudes de Dios. No lo hizo. Lo único que dijo fue, tenemos que evangelizar a nuestra sociedad, a nuestro mundo. Tampoco llamó a una marcha ni protesta en contra de la mentalidad del tiempo. Más bien llamaba a la proclamación del Evangelio que transforma la vida. Pero no solo la proclamación, sino la vida dentro de la congregación y fuera de la congregación que daba fe que este Evangelio era creíble. Lo que Dios había hecho para los cretenses, Dios quiso hacer para muchos más. Y la conducta de los creyentes era esencial a esa obra salvífica. Entonces dijo a Tito en Tito 2:15 que instruyera a la gente. Esto habla, exhorta, dice, y reprende con toda autoridad respecto a su deber en un mundo pagano. Era tan importante. ¿Cuál es nuestro deber? Vean versículo 1. Solo dijo una palabra para iniciar. Recuérdales. Lo que está por decirles no era nada nuevo. Obviamente había cubierto ese tema en el pasado. No era algo nuevo. Deberían ya procesado esa enseñanza en sus vidas. Ciertamente los creyentes conocían sus responsabilidades para vivir en una cultura pagana, pero necesitaba que alguien se les recordaba. Esto es un deber sagrado para cualquier persona que comparte la verdad de la palabra de Dios a otra persona. Estamos aquí para recordarle lo que ya saben. Cuando Pablo le dijo a Tito, recuérdales, usaba un tiempo presente, lo que significa que Tito tenía que estar constantemente recordándoles de la necesidad de comportarse en una sociedad pagana. Pablo ahora les dice que deben recordar 4 grandes realidades que forman la motivación para vivir con excelencia en un mundo pagano. Recuerda la realidad de su deber. Es una realidad que tiene deber. Recuerda la realidad de lo que era su condición antes de aceptar a Cristo. Recuerda la realidad de su salvación y recuerda la realidad de su misión. Veamos el primero. Recuerda la realidad de su deber. Tito 3, versículos 1 y 2. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie defamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Cuál es nuestro deber? Tal vez se siente herido en ese momento, tal vez se siente decepcionado, tal vez sentimos enojo a ver que la sociedad está destruyendo a la influencia cristiana. Quisiéramos que vuelva a lo que era. Tal vez sentimos molestos a ver lo que hace o no hace el gobierno. ¿Cuál es nuestra respuesta? Léalo de nuevo.
Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie defamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre con todos los hombres. Pablo destaca 7 virtudes de nuestro deber. No importa quién sea su gobernante, puede ser César, Herodes, Pilato, Félix, Festo, Agripa, o tiempos más modernos de Stalin, Hitler, Churchill, el rey Carlos, Xiomara, Zelaya, Biden, Trump, lo que sea. Usted se someta. Enséñales a someterse, dijo Pablo. La realidad de su deber es someterse. Esa es la realidad. Los gobernantes eran tiranos en el tiempo de Pablo. Faltaba mucho la integridad. Eran asesinos. No eran nobles. Gobiernos hicieron leyes que no eran justas ni equitativas. Pero Pablo dijo bajo la inspiración de Dios que se sujetan a los gobernantes, a las autoridades. Estaba repitiendo un principio bíblico bien conocido. En Mateo 22, versículo 1, Cristo dijo, y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Ellos estaban tratando de atrapar a Cristo y le preguntaron si era lícito pagar impuestos. Él le mostró una moneda, decía, ¿de quién es esta imagen? ¿De quién es la inscripción? Obviamente era de César. Pero ellos odiaban esas monedas, porque para ellos cualquier cosa que llevaba una imagen, para ellos era un ídolo. Y por supuesto César se proclamaba Dios. Eso era idolatría. Aún pagar impuestos era idolatría obligada. Así lo sentían. Jesús pagó su impuesto, aún con la idolatría de fondo. Jesús dijo, pague sus impuestos. Aunque hagan cosas que no les agradan con los impuestos. Pero el gobierno había sido establecido por Dios. El gobierno tiene un efecto positivo y los cristianos han de someterse a ello. Romanos 13 nos da una declaración más comprensible, más completo de este tema. Versículo 1 lo inicia. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Todos en sumisión. No importa si es una democracia, una dictadura, si es comunista o socialista, si es monarquía o totalitario, no importa. Usted está en sujeción. Bueno, malo, indiferente, usted está en sujeción. Usted se somete a las autoridades superiores. ¿Por qué? En versículo 1 dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. El gobierno es establecido por Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios ha establecido el gobierno humano. Lo diseñó a existir en varias formas. Existe para que su diseño ejerce el control sobre la vida humana. Entonces dice, sométase. Es establecido por Dios. Si resiste el gobierno, dice en versículo 2, uno resiste a Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y si resiste, los que resisten al gobierno serán castigados. Los que resisten, dice en Romanos 13:2, los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces usted se somete al gobierno. ¿Por qué? Porque fue establecido por Dios. Resistir equivale a resistir a Dios, y los que resisten serán castigados. El diseño del gobierno es para restringir lo malo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. Dios estableció el gobierno para restringir lo malo. El diseño del gobierno es para promover lo bueno. Versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, teme. El gobierno también es empoderado por Dios para castigar lo malo. Dice porque en versículo 4, la última parte, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo.
quiere decir que el gobierno es un ministro de Dios, un vengador que trae ira sobre el que practica la maldad. Por eso no lleva la espada en vano. Dios ha dado el derecho de la pena capital al gobierno. Eso es lo que significa llevar la espada. Uno debe someter al gobierno por causa no solo de castigo, sino por causa de la conciencia. Debe someter al gobierno porque es lo correcto, no solo porque teme el castigo que vendrá si lo desobedece. Debe someterse al gobierno para que podamos vivir y demostrar que este mundo no es el centro de nuestra vida. ¿Qué importa cuánto pagamos en impuestos? A la luz de la eternidad no es importante. Tampoco es importante lo que hace el Congreso, lo que hace el presidente o la presidenta. Lo que sí es importante es vivir vidas santas y traer las personas a Jesús. Primera de Pedro 2:9 también nos hablan de esto, de este mismo tema. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo lo hacemos? Baja el versículo 12 del mismo capítulo. Mantengan, dice la Nueva Versión Internacional, entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Y en versículo 13 a 15, por causa del Señor, otra vez, someteos a toda institución humana, ya sea rey como superior, y a los gobernantes como por él enviados para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. En versículo 17 dice, honrad a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrad al rey, al gobierno. La realidad de su deber es de someterse. La realidad de su deber también es ser obediente. Tito 3, 1, la segunda parte, que obedezcan, dice. La realidad de su vida en Dios es que debe obedecer lo que dicen las autoridades superiores, el gobierno. ¿No hay ocasión en que debemos desobedecer el gobierno? Me pregunta. Sí lo hay. Hay una ocasión cuando desobedecemos, cuando la autoridad nos exige hacer lo que la Biblia nos prohíbe hacer, o cuando nos piden no hacer lo que la Biblia nos manda hacer. Eso lo vemos en Hechos 4:18. Las autoridades mandaron a los apóstoles que no predicaran en nombre de Jesús. Este es el versículo. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en nombre de Jesús. No solo de no predicar, sino que no podían ni enseñar. Pero veamos la respuesta de Pedro y Juan. Versículos 19 y 20 de Hechos 4. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Yo soy prioridad número 1. Desobedecieron lo que contradijo a Dios, pero tampoco huyeron de las consecuencias, las aceptaron. En capítulo 5 dice que los azotaron, los ordenaron que no hablasen más de Jesús. Pero ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Viene un punto cuando el gobierno, el Estado se vuelve en contra de los cristianos y ordena a los cristianos no hacer lo que Dios expresamente los ha mandado que hicieran. En ese momento tenemos que obedecer a Dios y sufrir la consecuencia, sea prisión o aún la muerte.
La única ocasión que podemos desobedecer es cuando se nos prohíbe algo que Dios nos manda hacer o se nos exige hacer algo que Dios nos prohíbe hacer. En todas las otras ocasiones, nuestra vida debe caracterizarse por obediencia, por ser los mejores ciudadanos. La realidad de nuestro deber es que seamos obedientes. La realidad de su deber también es estar dispuesto para hacer todo lo que sea bueno. Recuerda, les dice, que estén dispuestos a toda buena obra. Ese es lo que podemos llamar bondad agresiva. No es crujir los dientes con determinación de aguantar una situación desagradable. Más bien es una disposición interna. La palabra dispuestos indica tener ganas de hacer algo, ganas de hacer cualquier cosa posible que sea bueno. Debemos ver la vida sin importar qué tan volátil sea la cultura contra el cristianismo, sin importar tan sumergido que sea la cultura en la idolatría y pecado. Y debemos proseguir las cosas que sean buenas. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. La realidad de su deber también es que no defamen a nadie. Que a nadie defame, dice. Ni una sola persona es la idea. La palabra difamar viene de la idea de blasfemar. Significa calumniar o tratar con desprecio. Nosotros debemos confrontar al pecado. Podemos confrontar al pecado. Podemos confrontar al pecador por causa de su pecado. Debemos llamar al arrepentimiento del pecado, pero no bajamos al nivel de calumniarlo, de blasfemarlo, de maldecirlo, ni hablar de él con desprecio a las personas. Eso no es la manera que actuamos como cristianos. No nos gusta lo que hacen, pero debemos recordar la condición en que ellos se encuentran. ¿No se acuerda que son cegados por el Dios de este mundo? ¿Cómo espera que actúe la persona inconversa? Actúa como inconverso. Actúan bajo la influencia de Satanás y su sistema mundano y llevan a cabo la única agenda que ellos pueden comprender. No es aceptable calumniarlos. Oremos por ellos. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Orar por ellos. 1 Timoteo 2, 1 y 2 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Debemos orar que Dios obre en su vida y que los salve. La realidad de nuestro deber es de no ser los que pelean. Que no sean pendencieros, dice Pablo en Tito 2, Tito 3, versículo 2. No debemos ser los que pelean. No debemos pelear sino ser amables. No debemos pelear con el gobierno ni con los líderes. Nuestra actitud no es ser de combate. Eso no es nuestro fin. No somos de este mundo. Esto ni es nuestro país. Somos ciudadanos del cielo. Aquí estamos solo transitando. Aunque sea fácil molestarnos con lo que pasa en la cultura pagana en derredor nuestro, de los ataques a la moralidad, de desprecio hacia Dios, de aparente dominio de Satanás en los asuntos de este mundo, no debemos ser contenciosos. A transitar este mundo, lo único que podemos hacer es extender la mano por la gracia de Dios, tocar alguna vida con el Evangelio que salva y transforma, por lo que decimos y por lo que vivimos. También dice la realidad de nuestro deber es que seamos amables. Significa ser razonable y paciente. Debemos ser bondadosos, considerados de la debilidad humana, pacientes con
pacientes con las personas que no son creyentes. No debemos ser combativos, contenciosos, hostiles, enojados, sino caracterizados por ser dulcemente razonables. Mostrar bondad con gracia, que seamos tiernos. Otro aspecto de la realidad de nuestro deber es que seamos mansos, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Esa es la misma palabra que usa en las bienaventuranzas. Mansedumbre es poder bajo control, no insistiendo en nuestros derechos, nunca peleando por nuestros derechos. No queremos derechos específicos en esa sociedad pagana. No entramos en la contienda para derechos o prestigio en este mundo. Solo viviremos para Cristo, venga lo que venga. Tenemos una confianza paciente en Dios. Entregamos nuestras vidas a su cuidado. Si vivimos así con mansedumbre, Dios nos podría usar para traer a personas al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Como dice en 2 de Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad. Vean, todo lo que hacemos tiene una meta evangelística. Llama la atención a Dios, porque solo personas transformadas pueden vivir así. Solo personas transformadas pueden demostrar la salvación de Dios. Pablo termina versículo 2 diciendo para con todos los hombres. Qué importante esa expresión. Debe hacerlo delante de todos. Esta frase es tan importante en las epístolas de Pablo. Aparece un buen número de tiempos. Quisiera ilustrar 3 veces. 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todos a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. ¿Qué dice? Por todos los hombres. ¿Por qué? Versículo 4 de 1 Timoteo 2. El cual quiere que todos los hombres, ahí está de nuevo, todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo lo hace? Versículo 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Luego dice a los creyentes, viva su vida así para que todos los hombres puedan ver. Eso concuerda con el propósito de Dios para salvar. Todos los hombres necesitan ver nuestro testimonio. Necesitan ver nuestra transformación. Solo cristianos pueden vivir así. Esa es la realidad de nuestro deber. Ese es como debemos vivir en el mundo pagano. Esa es una de las 4 realidades que hemos visto, que tenemos un deber delante de los hombres. Faltan otras 3 realidades en esa porción de Titos. Las veremos la próxima vez. Oremos. Señor, que la realidad de nuestro deber se pesa sobre nosotros, para que estemos diligentes y conscientes de nuestro deber de vivir una vida que llama la atención a ti y a tu salvación, vidas transformadas. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma. Oh, mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo